El evento más importante en toda la historia de la humanidad es la resurrección de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Desafortunadamente, existe mucha confusión acerca de ese evento. Por ejemplo, ¿en qué día ocurrió? Si conoces bien tu Biblia, la respuesta es muy clara. No es debatible, siempre que usemos toda la Escritura para ayudarnos a llegar a la respuesta correcta. Muchas personas se confunden porque este año 2025, por ejemplo, encontramos que hay una separación de muchos días entre cuando Yeshua fue crucificado en la Pascua y el día de la resurrección. Muchas personas asumen erróneamente que el día de la resurrección es siempre al tercer día. El problema es que esto no es bíblicamente cierto. Hay una fórmula bíblica para discernir cuándo ocurrió la resurrección, y esto se encuentra en la Escritura. Así que comencemos. Vayan conmigo, por favor, al libro de Levítico, capítulo 23. En este capítulo 23 del libro de Levítico, encontramos una lista de días festivos. Y lo primero que debes recordar es esto. Esto no se trata de fiestas judías, sino que según la Escritura son las fiestas del Señor, o de una manera más literal, los días señalados por el Señor. Muchos de ellos nos hablan sobre lo que sucedió en el pasado, pero también implican un cumplimiento futuro, y ese cumplimiento futuro está en el Mesías. Quiero darles un ejemplo de esto, obviamente desde la Biblia. En Colosenses capítulo 2, Pablo está hablando sobre muchas cosas, entre las cuales están estas fiestas, estos días señalados. ¿Y qué dice Pablo? Él dice en Colosenses 2, versos 16 y 17, lo siguiente. Estos días festivos, entre otras cosas que menciona en el versículo 16, no son para juicio, sino que él dice que son una sombra de lo que ha de venir. Cuando habla de lo que ha de venir, está hablando del reino. Y luego nos dice que la sustancia que proyecta esa sombra es el Mesías. Por lo tanto, aprendemos dos cosas. De estos festivales, de estos días señalados por el Señor, aprendemos sobre el reino de Dios y también aprendemos sobre la persona y la obra del Mesías. En otras palabras, estas fiestas son muy importantes. Deberían ser estudiadas por todos los creyentes, porque cuanto más entendamos las fiestas, mejor podremos entender, como dije, quién es el Mesías, la identidad del Mesías, así como lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Quiero que miremos este capítulo 23 de Levítico por una razón. Cuando miramos el versículo 9, vemos que el Señor está hablando con Moisés y le dice a Moisés, «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entren en la tierra». Ahora, tenemos un mandamiento especial que solo podía observarse cuando el pueblo entrara en la tierra, hablando de la tierra prometida, la tierra de Israel. Y tenía que ver con una cosecha. La gente saldría, y estamos hablando de la primera cosecha, que es la cosecha del trigo. Algunos piensan que es la cosecha de la cebada, pero no entraremos en esa discusión. Se trata de la primera cosecha, y vemos lo que se hacía. El dueño del campo tomaba una decisión. Él saldría e investigaría la cosecha en un día específico, el día del que vamos a hablar, que es también el día en el que el Mesías fue levantado de entre los muertos. El dueño saldría e inspeccionaría los cultivos, esta cebada o este trigo, y podía seleccionar la cantidad que quisiera,
lo cual se conocía como las primicias de la cosecha o el primer fruto. En hebreo usamos la palabra omer, que es la compilación de la cosecha en aquellos montones. Ahora bien, esta persona lo ofrecería, esto es lo que la Escritura nos va a decir, y ofrecería no solo esta ofrenda de grano que daría a los sacerdotes como ofrenda de primicias, sino que había otras cosas que también ofrecería con ella, además de una libación de vino, de la que aprendemos al final del versículo 13. Avancemos al versículo 15. Levítico capítulo 23, verso 15. Dice aquí: y contarán para ustedes. Muy importante, al contar hay un beneficio personal. Así que dice, contarán para ustedes. Y aquí tenemos la expresión mi maharat hashabat. Ese mismo término también se ve en el versículo 11. Nos habla del día en que este mandamiento especial relacionado con el primer fruto es observado. Tanto el versículo 11 como el versículo 15 nos dicen que lo hacemos mi maharat hashabat, que significa desde el día después del Shabbat. Bien, esto es lo que tenemos que aprender. El judaísmo rabínico interpreta esta palabra Shabbat como un alto Shabbat o gran Shabbat, que se refiere al primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ese primer día de los panes sin levadura es el día 15 del primer mes, el mes que la Biblia llama Aviv, y en otras partes de la Biblia también se llama Nisan. Se trata del primer mes en el día 15. Luego, al día siguiente, que es el día después de ese alto Shabbat, que sería el día 16 del mes, los rabinos han dicho, este es el día en que se comienza a contar. Este es el día en el que la fiesta de las primicias se debe observar. Así lo ve el judaísmo rabínico. Pero cuando vemos la Escritura, eso no puede ser. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice muchas cosas. Es un capítulo dedicado a la resurrección. Y dice, si el Mesías no ha sido resucitado de entre los muertos, entonces nuestra fe es en vano, y deberíamos ser considerados de los más miserables o los más dignos de lástima de todas las personas, porque hemos creído una mentira y proclamamos una mentira. Eso no es algo bueno. Por lo tanto, ya que el Mesías fue efectivamente resucitado de entre los muertos, nuestra fe no es vana, no somos dignos de lástima y no proclamamos una falsedad, sino la verdad. Y lo interesante es que, si miras, por ejemplo, este capítulo 23 del Levítico, vemos aquí que en el versículo 12 hay un día reservado para una ofrenda mecida. ¿Por qué eso es importante? Porque una ofrenda mecida habla de victoria. Así que Dios, en su providencia, en su sabiduría, en su tiempo perfecto, hizo que la resurrección ocurriera en un día que habla de victoria y aceptación para el pueblo. ¿Por qué digo aceptación? Porque si miras el versículo 11, dice aquí, y él mecerá el homer delante del Señor. ¿Quién lo hará? El sacerdote. Para su aceptación. ¿Cuándo lo hará? Desde el día después del Shabbat. El sacerdote lo mecerá. Ahora bien, este acto de mecer, como dije, simboliza victoria. Simboliza alegría, porque Dios recibirá al pueblo de una manera especial. Como dije, cuando vamos al versículo 15, encontramos esa misma expresión. Mira el verso 15 de Levítico 23. Y contarán para ustedes, una expresión importante, para ustedes hay un beneficio. ¿Cuándo? Desde el día después del Shabbat. Ahora la pregunta es esta. Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 20, y en el versículo 23, 2 veces él llama al Mesías resucitado nuestras primicias. ¿Por qué razón? Porque a través de él tenemos victoria. A través de él tenemos la aceptación de Dios. Y por medio de él, la muerte no tiene victoria. El pecado no triunfa,
sino que Dios triunfó sobre el pecado y sobre la muerte a través de lo que el Mesías hizo cuando aseguró para nosotros en el día de la redención, cuando aseguró para nosotros una redención eterna. ¿Por qué eterna? Muy sencillo, porque si la sangre de cabras y ovejas y toros y becerros tuvo un beneficio, ¿cuánto más lo tendrá la mismísima sangre del Hijo de Dios? De modo que esa sangre, la sangre del unigénito Hijo de Dios, compró para nosotros, o sea, nos redimió para una redención eterna, mediante la cual tenemos vida eterna. Eso es motivo de alegría, eso nos da esperanza y nos da victoria. Así que todo esto nos lo está diciendo la Escritura. Mira de nuevo el verso 15. Y contarán para ustedes desde el día después del Shabbat. Ahora, sabemos algo. El Mesías resucitó, los evangelios son claros, el primer día de la semana. El hecho de que haya resucitado de entre los muertos el primer día de la semana nos dice que ese alto Shabbat no es el Shabbat al que se refiere la palabra de Dios, sino que se refiere al Shabbat normal del séptimo día. Eso lo podemos comprobar en la Escritura. Sigue leyendo el versículo 15. Contarán para ustedes desde el día después del Shabbat, desde el día en que traigan el homer de la ofrenda mecida. ¿Qué contarás? Sheva Shevatot, 7 Shabbats. Ahora bien, ese término Shevatot puede en efecto, y es lo que dicen los rabinos, referirse a una semana. No a 7 altos Shabbats o a 7 Shabbats normales, sino en cambio a 7 semanas. Y quizás eso sea cierto. Luego dice, mira ahora el versículo 16, hasta el día después del séptimo Shabbat. Aquí está el problema, y es justo donde los rabinos se equivocan. No hay 7 altos Shabbats durante ese periodo de 50 días. Solamente hay 2. Está ese primer día, que es el primer día de los panes sin levadura, que es un alto Shabbat, y también está el último día de la Pascua, ese último día de panes sin levadura, el séptimo día, que también es tratado como un alto Shabbat. Son solo estos 2, el primer día de los panes sin levadura y el último día de los panes sin levadura. Ambos son altos Shabbats. Pero si ese término Shabbat aquí se refiere a un alto Shabbat, no tenemos 7 de ellos, y no concuerda con el Nuevo Testamento, que nos dice que el Mesías resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Por tanto, la única manera de interpretar esto correctamente es que ese día después del Shabbat habla de un típico Shabbat del séptimo día, lo que normalmente se conoce como el día sábado en español. Así que sabemos que el Mesías resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, lo que hoy día llamaríamos generalmente hablando un día domingo. Recordemos algo. ¿Cuándo comienza cada día, según la Biblia? Al atardecer. No a la medianoche ni en la mañana, sino que cuando el sol se pone, es cuando un nuevo día comienza. ¿Por qué? La Escritura dice, fue la tarde y la mañana un día. Así que un día comienza en la tarde y concluye cuando se pone el sol. Así que leemos aquí y dice, hasta el día después del séptimo Shabbat, contarán 50 días, el día 57 semanas, y luego tienes el día siguiente, es el día 50. ¿Y qué día es ese? Ese día es Pentecostés o la fiesta de las semanas. Así que seamos muy claros sobre algo. Hay una fórmula. La razón por la que muchas personas están confundidas es porque piensan que cada año encontramos qué día es la Pascua, que es el día en que fue crucificado, eso es cierto. Luego esperamos 3 días y el tercer día es el día de la resurrección. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia está diciendo es algo muy diferente a eso y es lo siguiente. El Mesías fue crucificado en la Pascua y luego el día siguiente es ese primer alto Shabbat.
Esa no es mi opinión. Si miras el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 31, nos dice que aquellos que sepultaron a Yeshua, y me refiero a José de Arimatea y Nicodemo, se apresuraron a completar su sepultura antes del Alto Shabbat, que es ese día 15 de Nisan, antes de que comenzara ese día con el atardecer. Por lo tanto, sabemos algo. La fórmula para determinar cuándo es la resurrección es esta. Llegas a este Alto Shabbat, el primer día de panes sin levadura, el día 15 del primer mes. Luego esperas hasta el siguiente séptimo día normal, ese Shabbat típico, el sábado. Y es al día siguiente, el primer día de la semana, la fiesta de las primicias o Reshit. Dependiendo del año, solo hay un día o dos de separación entre ellos. En el año en el que el Mesías fue crucificado, la separación fue exactamente de 3 días y 3 noches. Luego descubrimos, como en este año 2025, que el primer día de los panes sin levadura cayó un domingo. Y por lo tanto, tenemos que esperar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Shabbat, que son 6 días completos. Y luego, el día siguiente, después del Shabbat normal del séptimo día, es cuando se celebra la resurrección, porque no se determina por una fecha específica, sino que se determina por la fórmula que acabamos de explicar. Repito entonces, esperas hasta el primer día de panes sin levadura y luego el primer Shabbat después de eso, no el Alto Shabbat, sino el sábado normal, el séptimo día de la semana, después del primer día de los panes sin levadura, tras ese Shabbat, al día siguiente, celebramos la resurrección. Si sigues esa fórmula, siempre acertarás bíblicamente. Creo que es bueno hacer un repaso. La fórmula para determinar cuándo se celebra la resurrección es esta. Esperamos hasta el primer día de panes sin levadura. Allí fue cuando el Mesías ya estaba en la tumba. Recuerda a estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, que se apresuraron a colocarlo en la tumba antes del inicio de ese Alto Shabbat, de acuerdo con Juan 19:31. Así que lo sepultaron antes de que comenzara ese Alto Shabbat. ¿Y luego qué hacemos? Esperamos hasta el típico séptimo día de la semana, ese sábado normal, o el día de reposo. Y luego el día siguiente, el día después del Shabbat, ese es el día de la resurrección. Quiero concluir diciendo esto. ¿Cuándo resucitó el Mesías de entre los muertos? El primer día de la semana, no hay discusión al respecto, pero no fue temprano en la mañana porque cuando María Magdalena fue al sepulcro, mientras todavía estaba oscuro, Él ya había resucitado. Por lo tanto, la resurrección ocurrió el primer día de la semana, pero ninguna de las mujeres que llegaron allí temprano en la mañana la presenció porque Él ya había resucitado de entre los muertos. ¿Cuándo ocurrió? En lo que nosotros llamaríamos sábado por la noche, pero el sábado por la noche en el calendario bíblico es el primer día de la semana. Espero que este video haya aclarado algunas dudas. Que tengas un tiempo bendecido en esta fiesta de los panes sin levadura, avanzando hacia ese maravilloso día de celebración, cuando el Mesías fue resucitado de entre los muertos, significando que Dios aceptó ese sacrificio. Y por lo tanto, nosotros vamos a participar de ese mismo evento. Seremos resucitados de entre los muertos y seremos como Él. Lo serviremos, lo adoraremos y seremos agradables ante sus ojos por los siglos de los siglos en su reino. A Dios sea toda la gloria. Grandes cosas ha hecho Dios y mayores cosas hará. Y a todo esto decimos, amén. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.